Buen día a todos, que tengan un bendecido día del Señor. Hoy quiero compartirles un mensaje que de alguna manera sirve como pre-retiro. Está relacionado con la temática, el retiro de la familia piadosa. Y de hecho este es un sermón que prediqué hace unos meses en la iglesia que está en Jesús María. En realidad una versión abreviada esta, porque la que prediqué era demasiado larga. Vamos a ver qué tan abreviado me sale. Pero para empezar, quería contarles una anécdota real de un amigo de la iglesia en Córdoba que él pasó una infancia muy difícil, padres separados, una madre que en un momento de su adolescencia de pronto estuvo ausente, y él básicamente quedó literalmente la buena de Dios. Y uso esta frase que normalmente en el lenguaje coloquial se usa como diciendo, bueno, quedó ahí solo. Pero en realidad Dios realmente lo guardó y lo ayudó, lo sostuvo durante toda su adolescencia. Él llegó a la iglesia justo cuando tenía 12 años. Ahí fue que nos conocimos, yo tenía un par de años más que él. Y esa parte de su vida, toda la iglesia pudo acompañarlo. Pasaron los años, hizo la universidad, se recibió, creo que hasta gana más que yo, o sea, le va re bien, y está sirviendo comprometidamente al Señor. Pero fue clave la ayuda de la iglesia en ese momento que él quedó desamparado, pero realmente no quedó desamparado, quedó a la buena de Dios en el sentido de que Dios lo sostuvo a través de la iglesia. A tal punto que incluso hubo varios hermanos que lo recibieron en su casa por mucho tiempo, por un año o dos, y básicamente fue parte de la familia. Este hermano después terminó viviendo en la casa de Sam por un tiempo, hizo la pasantía, y antes que empezara la pasantía ya Sam lo había hospedado en su casa y le dice... Lo habló mucho, él quería que él se quedara a vivir con él ese tiempo, que hiciera la pasantía quedándose en su casa, que no alquilara en otro lado. Por una razón muy simple, y que un día que nos juntamos a tomar un café con este amigo, le expliqué cuál era la intención de Sam detrás de todo esto. Y era que él pudiera ver una familia cristiana, para que después él pudiera formar una familia fundamentada en la palabra de Dios, una familia cristiana, una familia piadosa. Y realmente tuvo efecto el plan, porque ni bien terminó la pasantía, de hecho antes de terminar la pasantía ya estaba de novia, parece lo que me pasó a mí, y al año siguiente se casó, y ahí anda feliz y contento sirviendo los dos juntos al Señor. Realmente para él fue muy importante ver el modelo de una familia cristiana para poder construir una familia cristiana él. Y es que la palabra de Dios nos moldea en todas las áreas de la vida, y una de ellas es justamente el ámbito familiar. El sermón de hoy va a tratar sobre el monoteísmo ético y sus repercusiones en la educación cristiana. Palabras raras ya usé. Lo que vamos a hablar hoy es cómo nuestra fe en Dios moldea la educación cristiana que recibimos y que damos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer desde del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así Deuteronomio 6, 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos,
todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. De este pasaje vamos a dividir o extraer 3 puntos. Primero, el precepto y los propósitos de enseñar la palabra de Dios. Que eso es básicamente los versículos 1 al 3. El segundo punto es sobre el monoteísmo ético como fundamento de la palabra de Dios. Esos son los versículos 4 y 5. Y por último, de los versículos 6 al 9, vemos la influencia del monoteísmo ético en la formación cristiana. El texto comienza con Moisés diciéndonos por qué le enseña al pueblo la ley de Dios. ¿Por qué Moisés debe enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios? Y él da 3 propósitos. El primer propósito lo vemos en el versículo 1 y es simplemente para obedecer la palabra de Dios. Estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Es un mandamiento de Dios enseñar la palabra de Dios. Dios le ordenó a Moisés que le enseñe al pueblo su palabra y a nosotros nos manda enseñar su palabra. En el caso de la iglesia, desde el púlpito o en los ministerios, los maestros de la palabra tienen el mandato de enseñar la palabra de Dios. Pero como veremos más adelante en este pasaje, los padres tienen el deber de enseñar la palabra de Dios a sus hijos también. Es un mandato enseñar la palabra de Dios. Es un precepto de Dios, un mandamiento. Y el primer propósito es simplemente para que obedezcamos, para que pongamos en práctica su palabra. No es simplemente una enseñanza para que quede en la mente como un conocimiento intelectual, como a veces pasa con lo que aprendemos en la escuela, que no debería ser así, pero muchas veces pasa que lo que uno aprende en la escuela, sí, me acuerdo que me lo enseñaron y algo sé del tema, pero nada más, no hay una puesta en práctica de esa información. Es más, mis alumnos muchas veces cuando me cuentan de algunas materias me dicen, no sé para qué me enseñan esto si no lo pongo en práctica nunca. Bueno, con la Biblia no tiene que ser así. Dios nos ha mandado que enseñemos su palabra para que la obedezcamos, para que la pongamos en práctica, para que las cumplan en la tierra que van a poseer. Es decir, para que obedezcamos su palabra en nuestra vida diaria. Y esto ya nos habla implícitamente de quién es Dios. Dios es el Señor, el amo, es nuestro dueño. Y como Él es el Señor, nosotros somos sus siervos y debemos obedecerle. Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Debemos ser leales a Él, debemos ser obedientes a nuestro Rey y Señor, Dios. El segundo propósito por el cual debemos enseñar la palabra de Dios es para enseñar el temor de Dios, para inculcar en los demás la fe. Así lo dice el versículo 2, para que temas al Señor tu Dios.
Y hay una clara relación, como vemos en este versículo, entre temer a Dios y obedecer. ¿Cómo expresamos este temor a Dios? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Pero ¿qué es esto de temer a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Básicamente es reverencia a Dios. Es un temor reverente. Y esto implica, por un lado, un respeto hacia Dios, pero también expresa, como dice la palabra temor, un miedo. Pero no miedo como quien tiene miedo de ser, miedo de un tirano o miedo de alguien de un criminal, sino miedo en el sentido de que sabemos ante quién estamos parados. Sabemos delante de quién estamos. ¿Quién está por encima nuestro? Sabemos que Dios es santo y que Él es la autoridad suprema y que le pertenecemos y le rendiremos cuenta en todo a Él. Entonces, con Dios no se juega. No podemos tomar a Dios a la ligera, no podemos tomar su palabra a la ligera. Eso significa temer a Dios. Pero va más allá, la idea de temer a Dios abarca todavía más cosas. Abarca la idea de tener fe en el Señor, de creerle a Él. Precisamente, acá Moisés dice que la Escritura, la enseñanza de la Escritura busca inculcar en nosotros el temor a Dios. Otras partes de la Escritura nos hablan un poco más en detalle qué implica esto. Y por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, nos habla de que enseñar el temor de Dios implica también predicar el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. O sea, ¿a dónde apunta la ley de Dios? ¿Hacia dónde te conduce la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito, la finalidad de la ley? Cristo. Cristo es el fin, el propósito, la finalidad, el objetivo, el blanco de la ley para justicia a todo aquel que cree, o sea, para salvación de todos aquellos que crean en Jesucristo. La ley de Dios y toda la palabra de Dios nos enseña acerca de Cristo. De hecho, el Evangelio es el centro de toda la Escritura. Si ustedes se fijan, toda la Escritura de alguna manera gira en torno a la ley de Dios, pero a su vez la ley de Dios gira en torno al Evangelio. Los profetas, cuando hablaron, en ningún momento dijeron algo que contradijera los libros de Moisés, la ley. Lo mismo los salmos, los escritos sapienciales, todos ellos lo que enseñan concuerda perfectamente con las bases que se sientan en la ley de Dios. Pero a su vez la ley de Dios tiene como centro, como fundamento, como esencia el Evangelio. Toda la ley, de principio a fin, de una manera u otra, nos está hablando acerca de Jesucristo, nos está anunciando lo que Cristo hará. Y cuando Cristo llega, básicamente Él anuncia que todo se ha cumplido en Él. Todo su ministerio, su predicación, gira en torno a ese mensaje. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Toda la ley habla de mí. Una y otra vez les repite, ya sea a sus opositores o a sus discípulos, que toda la ley de Moisés, todos los profetas y todos los demás escritos hablan de Jesucristo y de la obra que Él haría en la cruz. Esto es así a tal punto que incluso el apóstol Juan también nos dice acerca del propósito de la ley de Dios, y lo hace de forma mucho más explícita. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El principal propósito de la Escritura es que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que en consecuencia vivamos conforme a esa fe en Jesucristo, reflejando el amor de Cristo. Así como Cristo nos amó, nosotros debemos amarnos unos a otros. Es un amor sacrificial, es un amor de pura gracia.
La ley nos apunta a Cristo y a su obra de gracia. Cristo vino al mundo a salvar al pecador, pero requiere que el pecador se arrepienta y crea en Él. No puede haber redención si el pecador sigue regocijándose en el pecado. No puede haber salvación para alguien que dice que cree, pero sigue viviendo como si no creyera. Si realmente uno cree en Dios, debe entender quién es Dios, cómo es Él, entender que Él es santo y que nosotros no somos santos, entender que hemos ofendido a un Dios santo, un Dios justo, y que eso tiene un costo. Pero a la vez tenemos el mensaje esperanzador al conocer a Dios, de que Él es misericordioso y nos da la posibilidad de ser perdonados, de ser hechos sus hijos, de ser reconciliados con Dios, y esto única y exclusivamente a través de Jesucristo. Por eso toda la ley, por un lado, nos habla del juicio de Dios, de su santidad, y también nos habla de su amor y de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Nos apunta a ese sacrificio. Cristo muriendo en nuestro lugar, Cristo recibiendo el castigo que era para nosotros, y Cristo siendo obediente a la ley de Dios y transfiriéndonos esa justicia a nosotros. El propósito entonces de la ley de Dios es enseñarnos a temer a Dios, enseñarnos el Evangelio y llevarnos a la fe en Jesucristo para que vivamos como Cristo. El tercer propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es para que tengamos una vida larga y buena. O dicho de otra forma, para que nos vaya bien en la vida. Eso lo vemos en la segunda parte de este versículo 2 y también en el versículo 3. Para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, no debe ser visto como una carga, como algo pesado. Cristo mismo nos dijo que llevemos su yugo porque ligera es su carga. Eso significa que hemos de aceptar el reinado y el señorío de Dios sobre toda nuestra vida, sobre cada área de nuestra vida. Y que aceptar ese reinado y ese señorío no es como estar bajo un tirano. No es opresivo. Al contrario, es liberador. Obedecer a Dios es donde encontramos la verdadera libertad. El Señor nos dijo que sus mandamientos son para nuestro bien. Es sabiduría para la vida, para que tomemos las decisiones correctas, decisiones sabias, y para que guiados por su palabra, por su santa sabiduría, nos vaya bien en la vida. Dios aquí actúa como un padre. Un padre cuando educa a sus hijos y les dice que no haga algo, es precisamente para protegerlo, para que le vaya bien al hijo. El ejemplo más claro es quizás cuando los niños son muy pequeños todavía y tienen ganas de meter el dedo en el enchufe. Y el padre le dice que no. Y quizás hasta tiene que golpearle la mano para que quede claro que es peligroso, que no debe hacer eso, que está prohibido. Ahora, el nene puede mostrarse caprichoso, quejarse, refunfuñar, pero todos sabemos que si el nene pone el dedo en el enchufe, se electrocuta. Va a ser para daño suyo. Entonces, la corrección del Padre claramente es para su bien. Esto mismo hace Dios con nosotros. Sus mandamientos son para enseñarnos, para instruirnos, para que nos vaya bien en la vida. A veces vemos la ley de Dios como un cerco que nos limita nuestra libertad, limita nuestra vida, pero no es así. Al contrario, nos guían, nos permiten disfrutar de la verdadera libertad que tenemos en Él. Su yugo
yugo es ligero, su carga es liviana. Por lo tanto, recibamos el yugo de Cristo. Sometámonos a su señorío. Recibamos su reinado sobre todas las áreas de nuestra vida. El mismo apóstol Juan también en 1 Juan nos habla de esto con mucha claridad. Allí en 1 Juan capítulo 5, en el versículo 3 nos dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, es decir, no son una carga, no son gravosos. Ahora fíjense que aquí habla de que en esa obediencia, en estos mandamientos que recibimos de Dios, se expresa el amor de Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios nos ha dado mandamientos por amor, porque Él es bueno, de Él proviene solamente el bien, y Él desea para nosotros solamente el bien. En los versículos 4 y 5 vemos este segundo punto que tiene que ver con el monoteísmo ético como fundamento de la palabra de Dios. Y comienza con una declaración que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Es básicamente la idea de que solo hay un Dios. Eso es el monoteísmo, es la fe en un solo Dios, la creencia en un único Dios. Y no solamente es la idea de creer en un Dios, como quien dice, bueno, hay muchos dioses, pero yo le doy mi lealtad a uno solo. No, monoteísmo es la idea de que solamente hay un Dios verdadero, un único Dios vivo y eterno. Y ese es el Señor, nuestro Dios. Ahora, este pasaje es muy importante. En la antigüedad, los pueblos eran todos politeístas, excepto el pueblo de Israel. Era el único pueblo que creía en un solo Dios. Todos los demás pueblos creían en muchos dioses. Y sí pasaba que había personas que le daban su lealtad más a uno o dos dioses, y a la vez que creían en todos los otros dioses. Pero bueno, es muy parecido a lo que a veces pasa hoy con el romanismo, que creen en Dios, pero su lealtad está dividida a algún santo o a alguna virgen. En el pasado pasaba eso con los pueblos politeístas. Creían en muchos dioses, por ahí tenían preferencia, predilección por algún dios en particular. Había ciudades que estaban dedicadas a un dios en específico, como una especie de santo patrono. Y el único pueblo que tenía un solo Dios era el pueblo de Israel. Ahora, esto llevaba a que los otros pueblos tuvieran que fragmentar su vida, tuvieran vidas divididas, no una vida íntegra, sino una vida totalmente fragmentada, porque su lealtad tenía que dividirse en cada Dios, y eso implicaba la falta de algo homogéneo, algo que ponga orden en la vida. Eso llevó a la decadencia de la humanidad. Entonces, la gente, si buscaba un beneficio, tenía que rezarle a un Dios y hacerle sacrificio a ese Dios. Y si quería otra cosa, tenía que pedirle a otro Dios. Y eso llevaba a una vida totalmente decadente, denigrada. Algunos dioses incluso llegaban a recibir un culto muy sanguinario, aberrante. A tal punto es que lleva la idolatría, el adorar a otro Dios fuera del Dios verdadero. Pero en todas esas preocupaciones aparece en medio un pueblo, Israel, que tiene un solo Dios. Y el pueblo se plantea, bueno, tenemos un solo Dios, ¿y a quién le vamos a pedir para las lluvias? A Dios. ¿Y a quién le vamos a pedir por la fertilidad para tener un hijo? A Dios. Y cuando vengan nuestros enemigos a hacer la guerra, ¿a quién le pedimos? Pues a Dios. Un solo Dios, único y verdadero, pero que es todopoderoso, todo suficiente. No necesitamos recurrir a nada más ni a nadie más, solamente a nuestro Dios. Ahora, esto plantea un estilo de vida distinto, porque plantea una moral y una ética. Si hay un solo Dios, toda mi vida le sirve
como acto de oración a ese único Dios verdadero. Si hay un solo Dios, la única palabra válida es la que diga ese Dios. Y este Dios es santo, es justo y exige de su pueblo santidad, justicia, rectitud. Este Dios plantea una ética, plantea una ley, plantea una moral. Y toda nuestra vida debe estar sometida a ese Dios y convertirse en un acto de oración a ese Dios. Y eso es lo que nos enseña en el versículo 5, el servicio integral a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No se trata de un culto emocional, no se trata de un culto meramente racional, no se trata de un culto que ocurre solamente un día a la semana, se trata de un culto que abarca toda la vida, todos los días, todas las áreas de la vida. Debemos servir a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, es decir, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestro intelecto, también con nuestros recursos y con nuestras acciones día a día. Toda nuestra vida es un acto de adoración a Dios. Eso es el fundamento de toda la Escritura, porque después lo que nos enseña el resto de la Escritura es básicamente cómo poner en práctica esto. Cómo es que creer en un solo Dios afecta todo lo demás en nuestra vida. Y una de las áreas que afecta es la familia y la educación cristiana en el hogar. Y eso es lo que vemos en el tercer punto. Las repercusiones del monoteísmo ético en nuestra formación cristiana. En el versículo 6 arranca diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No podemos enseñar algo que no entendemos, que no conocemos, algo que no sabemos. Tengo unos amigos que hacen homeschooling, educación en casa. Y yo no sabía cómo era eso. Había oído hablar mucho del homeschooling desde hacía muchos años. Porque, bueno, en los países de habla inglesa es muy común, es como algo bastante popular. Por mi profesión ya había leído acerca de esto, pero nunca lo había visto. Y cuando me hice amigo de este matrimonio y me entero que hacían homeschooling, me enteré que básicamente ellos eran los maestros. Yo pensaba que había, no sé, clases virtuales, algo así pensaba yo. Y no, básicamente ellos son los maestros de sus hijos. Y notaba que primero ellos tenían que estudiar para poder enseñar a los hijos. Y es que es así, uno para poder enseñar tiene que entender lo que está enseñando, de qué está hablando. Incluso un docente, antes de dar una clase, prepara su clase. Ya sabe el tema, pero tiene que prepararlo, planificarlo bien, prepararse para poder darlo de la mejor manera, para tratar de asegurarse, facilitar en la medida de lo posible que el estudiante pueda aprender. Tiene que haber una preparación, una planificación. Y acá el Señor nos dice lo mismo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para poder enseñar la palabra de Dios, primero tenemos que estudiarla nosotros. La palabra de Dios tiene que estar sobre nuestro corazón, tiene que estar tallada en la tabla de nuestro corazón. Es decir, que debemos meditar la palabra de Dios a diario en nuestro devocional personal. A diario debemos estudiar la palabra de Dios para nosotros conocer a Dios y obedecerle y aprender el temor de Dios nosotros. Básicamente los principios, los propósitos de la ley que vimos en el primer punto. Si estudiamos primero la palabra de Dios, nosotros aplicamos todo eso a nuestra vida. Obedecemos al Señor, aprendemos el temor de Dios y tenemos una vida buena, bendecida por Él. Debemos primero meditar la palabra de Dios todos los días para poder obedecerla, para temer a Dios, para conocer al Señor, vivir conforme a su palabra y estar listos para también poder enseñar la palabra a otros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las inculcarás a tus hijos. Versículo 7, las enseñarás diligentemente
o sea, cuidadosamente a tus hijos. Aquí ya empieza el mandamiento que habla de enseñar a otros. Especialmente acá pone el peso de este deber en los padres. Los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios. La educación de los hijos, entonces, es un deber primordialmente de los padres. Hace un par de siglos atrás, en plena revolución industrial en Inglaterra, nació la necesidad de crear la escuela bíblica dominical. Y es una bendición eso. Está bueno tener algo así en la iglesia. Sin embargo, eso no debe evitar, no debe reemplazar de ninguna manera el deber de los padres como educadores de sus hijos en la formación cristiana. La mejor escuela dominical, la mejor escuela bíblica es en casa, con los padres. La escuela dominical puede ser de ayuda y de hecho debe ser en todo caso un instrumento de ayuda, pero no debe reemplazar bajo ningún concepto el deber de los padres. Podrá ser de gran utilidad en el caso de que haya padres que no son creyentes y el hijo se ha convertido y viene. Podrá ser útil en el caso de que los padres son recién convertidos. Pero es deber de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Ese es el mandamiento del Señor. Enseñarás diligentemente a tus hijos todos estos mandamientos, esta palabra de Dios. Históricamente a la familia se la ha llamado como la iglesia doméstica. Es una expresión que quizás no estamos tan acostumbrados hoy a escuchar, pero la familia verdaderamente es eso, una iglesia doméstica, una versión en miniatura de lo que es la iglesia. Y de alguna manera el culto dominical termina siendo también una versión magnificada de esa familia, una gran familia, la familia de Dios, de los hijos de Dios. Todos nosotros acá somos hermanos en Cristo. Y de ese modo la iglesia de una manera en el culto dominical le está enseñando de alguna forma un tanto indirecta quizás a los padres cómo enseñar a sus hijos en el hogar. Y a su vez es una extensión de la familia. De alguna manera en la iglesia se refleja también lo que debería pasar en el hogar. Por eso es que la familia es visto como una versión en miniatura de la iglesia, una iglesia doméstica, un pequeño templo. Y aquí quiero recalcar la importancia del culto familiar. En el día del Señor, en el domingo, es un día que básicamente no trabajamos porque es nuestro día de reposo y lo dedicamos al Señor. Y está bueno que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer en ese día del Señor. Hace unos años atrás, un amigo que recién se convertía, una de las primeras cosas que aprendió era el valor del día del Señor y la importancia de descansar en ese día y no ocuparse nada más que de reposar y honrar al Señor. Y su primera experiencia fue un tanto rara, porque empezó bien, arrancó diciendo, qué lindo, descansé, pero ya después de unas horas me empecé a aburrir porque, claro, no trabajaba. Y ya se preguntó, ¿y qué hago ahora? Claro, durante toda la semana vivía laburando demasiado. Y en el día del Señor que podía descansar, no tenía un plan. Era, bueno, descansé y qué. Bueno, el día del Señor no solamente consiste en un descanso, sino también en hacer otras cosas. Descansamos de unas obras para enfocarnos en otras. Cosas que tienen que ver con el culto a Dios, cosas que tienen que ver con la comunión en la familia,
pero también con el culto a Dios en el hogar. El culto familiar debe ser sumamente valorado por nosotros. No solamente venimos a la iglesia el domingo para adorar a Dios, escuchar su palabra, para orar todos juntos como pueblo de Dios y tener comunión unos con otros, sino que el domingo tenemos que dedicarlo también a tener comunión en el hogar con nuestra familia y enseñar la palabra de Dios en el hogar. Es el momento ideal que los padres tienen para discipular a sus hijos. Es el momento ideal que tiene la familia para todos juntos sentarse a leer la palabra, estudiarla juntos. Ahora, hay muchas formas de hacer eso. Ahí hay libertad creativa para los padres. Es más, dependiendo de la edad de los chicos, va a ir variando, porque no le vas a predicar un sermón a un niño de 3, 4 años que no va a aguantar todo ese tiempo sentado, pero quizás con contarle una historia de la Biblia que lleva unos minutos, eso ya es suficiente, y quizás dedicar un tiempo cantando. Un amigo que es presbiteriano está aplicando mucho esto del culto familiar. Le gusta publicar, compartir su experiencia. Es algo que él ha estado como experimentando desde hace un tiempo que empezó a practicarlo. Y realmente es muy lindo ver lo que él cuenta que hace y ver el efecto que tiene en sus hijos. Realmente los hijos no lo ven como algo tedioso, lo disfrutan. Primero porque ven que los padres lo disfrutan y ven que esto es una expresión de amor a Dios. Y con el tiempo, sus hijos a medida que van creciendo van expresando solos el amor a Dios en el día del Señor. Y es muy lindo ver el efecto que tiene, cómo realmente dedicar el día del Señor al culto familiar ayuda a que los hijos reciban el yugo de Dios, el yugo de Cristo. Cómo se les va inculcando esta fe en el Señor y el temor a Dios. Así que los animo a que practiquen el culto familiar en sus casas, especialmente en el día del Señor, en este domingo, pero todos los días de la semana, si es posible. En ese sentido, puede ser de gran utilidad también el uso de los catecismos. En uno de los últimos sermones que prediqué les mostré el catecismo bautista de Spurgeon, que lo pueden adquirir gratuitamente, y eso pueden utilizarlo, y es básicamente enseñar la palabra de Dios a través de preguntas y respuestas. Esa es una herramienta muy útil. Entonces, la educación cristiana de los hijos es un deber primeramente de los padres. Ahora, este pasaje nos enseña más sobre esto. Nos enseña que esta formación cristiana debe llevarse en todo tiempo y en todo lugar. Y que nuestra vida debe ser una vida de ejemplo. Los padres no solamente deben enseñar con las palabras, sino que además deben enseñar con el ejemplo propio. Los versículos 7 y la segunda parte del versículo 7 y todo el versículo 8 nos hablan de esto. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando estés por el camino, o sea, en todo lugar. Cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo tiempo. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. O sea, la palabra de Dios debe regir tus pensamientos y tus actos. Eso es lo que se refiere a tenerla frente a los ojos y en el brazo, en la mano. Es una forma de expresar que la palabra de Dios debe dirigir nuestros pensamientos y después así nuestros actos. De modo que debemos enseñar con el ejemplo. Claro que esto básicamente nos enseña que la palabra de Dios nos transmite toda una cosmovisión, toda una forma de ver el mundo. Y eso implica renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, para que así nuestra vida vaya siendo transformada, reformada por la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de una manera muy
clara al hablar de cómo toda nuestra vida debe ser un acto de adoración a Dios y debe estar profundamente influenciado por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo que vimos al principio, toda nuestra vida debe ser un acto de oración a Dios, un servicio integral a Dios es el que debemos rendirle. Y luego dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Debemos estar profundamente empapados de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, para que empecemos a ver el mundo como Dios lo ve. Y de esa manera pensaremos como Dios piensa y actuaremos como Dios quiere que actuemos, imitando al Señor. No puede haber una educación cristiana en el hogar si los padres, primeramente, no han sido transformados por la palabra de Dios. Esto refuerza esta idea de que nosotros, los más grandes, debemos meditar en la palabra de Dios a diario para poder luego, recién ahí, enseñar bien a otros. Ahora, esto tiene repercusiones aún más allá del hogar. Y eso lo expresa el versículo 9. El tener un hogar cristiano, un hogar construido en el fundamento de la palabra de Dios, un lugar donde se vive, se come, se respira el temor a Dios, la fe en el Señor, donde se vive el Evangelio, donde se obedece toda la palabra de Dios. Una familia así es bendecida por Dios. Y no solamente los hijos serán dichosos después de sus padres, como dice Proverbios, sino que además serán un factor transformador para la sociedad, porque esa familia cristiana será luz a las otras familias de la sociedad. Básicamente, el versículo 9 nos enseña que llevando adelante la educación cristiana en el hogar, la familia se convierte en luz en la comunidad. Siendo luz en el hogar, se puede ser luz en la comunidad. Versículo 9 dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos habla de que la palabra de Dios debe ser característica de nuestro hogar. Debe estar escrita en la puerta, en los postes de nuestras casas. Es una metáfora para decir que nuestra casa debe verse cristiana, debe ser verdaderamente cristiana. Se debe vivir el cristianismo en nuestro hogar. Pero la segunda expresión, y en tus puertas, no habla solamente de las puertas de la casa, en realidad está hablando de las puertas de las ciudades. Antes, las ciudades más importantes eran ciudades amuralladas y tenían sus puertas que se cerraban en los tiempos de guerra. O, por ejemplo, en el caso del antiguo Israel, cuando llegaba el día de reposo, se cerraban las puertas para indicar que ya no se iban a recibir comerciantes porque era el día del Señor, no se trabajaba, se dedicaba el tiempo a la familia y al Señor. Se cerraban esas puertas. Entonces, estas otras puertas que se mencionan al final del versículo nos habla de las puertas de la ciudad, es decir, cuando cada familia cristiana vive la fe y la enseña en su hogar, eso produce un impacto a tal punto de que toda la ciudad empieza a ser transformada por la palabra de Dios. De ese modo, nosotros, siendo luz en el hogar, podemos ser luz en nuestra comunidad, sea el barrio, sea la ciudad, y más extensamente a todo el país. ¿Ven lo importante que es que cada familia se dedique al culto familiar y al culto general con la iglesia en el día del Señor? ¿Ven lo importante que es que cada familia creyente dedique tiempo en la semana
a enseñar la palabra de Dios a los miembros de la familia, tiene un impacto que va más allá de bendecir a la familia. Puede llegar a bendecir a todo el pueblo, a toda la comunidad local. Para terminar, quería leerles un salmo, el Salmo 127. Es un salmo breve, muy hermoso. Que por un lado nos habla de lo importante que es hacer las cosas con la bendición de Dios, y luego se enfoca en lo importante que es educar a los hijos en el camino de Dios. El Salmo 127 dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La familia es una bendición de Dios. Y si todos aprendemos a actuar en la familia como Dios manda, realmente somos bienaventurados, somos dichosos, felices en gran manera, benditos. Acá este salmo expresa lo crucial que es ser un padre, lo delicado que es, porque la vida de los hijos está en las manos de los padres. Los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Y el guerrero puede dar en el blanco o no, puede errar el blanco. Si la flecha erra es porque el guerrero se equivocó. Los padres tienen una gran responsabilidad para con sus hijos. Los padres deben amar a sus hijos y ese amor se va a expresar en la educación que le den. Como pueblo de Dios, los padres están ordenados a brindarle a sus hijos una apropiada educación cristiana. Es una gran responsabilidad y también un gran honor que Dios le ha dado a ustedes que son padres. Recuerdo un poema de creo que era, no me acuerdo si era pakistaní o de la India, Khalil Gibran. En una de sus obras tiene un poema que es sobre los padres y los hijos y dice: los hijos no son sus hijos, sino que son los hijos de la vida. La vida se los presta para que ustedes los formen. Luego la vida se los lleva, se los reclama. Bueno, Dios les ha dado a ustedes los hijos para que los formen como Dios quiere. Tienen ese gran deber. Aquellos que todavía no somos padres, por la razón que sea, de todos modos, vamos a aplicar esto, primeramente en el estudio personal de la palabra, pero también tomando a alguien como discípulo y discipulándolo en el camino del Señor.
Porque es un deber del Señor también, dada a toda la iglesia, que nos enseñemos la palabra de Dios unos a otros y nos corrijamos en amor unos a otros. Entonces, llenémonos de la palabra de Dios, estudiémosla exhaustivamente, apliquémosla a nuestra vida y compartamos la palabra con los otros, con aquellos que cuentan con nosotros para aprender más de Dios. Esta es una responsabilidad de parte de nuestro Dios, es un mandato, pero es también una gran bendición. Son dichosos aquellos que cumplen su palabra. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por habernos enseñado tu palabra, habernos dado tu palabra para que la estudiemos, para que te conozcamos, para que la obedezcamos, para ser bendecidos por ti. Y gracias también por este mandato de enseñar a otros, de compartir esta bendición que nos has dado a nosotros con otros. Padre, te pido por cada familia cristiana aquí, que puedan aplicar esto que dice tu palabra, de estudiar tu palabra, obedecerla y enseñarla diligentemente a los hijos. Señor, que todo tu pueblo haga esto, que recuperemos el culto familiar, que cada hogar sea una iglesia doméstica, un pequeño templo, y que siendo luz en el hogar, podamos ser todos luz en nuestras comunidades. Señor, guíanos, sosténnos, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias y paz.